¿Es cierto que a los peruanos ya no les da miedo la Copa Libertadores? Melgar le ganó a Deportes Tolima 1-0 y no de local, sino de visita en Colombia, con un golazo de Kenji Cabrera. Con eso dejan bastante bien encaminada una posible clasificación de la siguiente fase, aunque todavía queda el partido de vuelta. Con esto se va cerrando una semana muy bonita para los peruanos. Una semana donde, a diferencia de otros años, no dimos vergüenza. Hicimos al menos las cosas bien, y eso hace que la gente se pregunte, ¿acaso Perú en 2025 se está volviendo clave? ¿Arequipa es clave? ¿Los equipos peruanos le están perdiendo el miedo a la Copa Libertadores? ¿Ya no nos espantamos como antes? Vamos a ver lo que pasó en este partido de Melgar contra Deportes Tolima, el golazo de Kenji Cabrera y si puede que este 2025 los equipos peruanos hagan algo más en este torneo internacional. Partiendo con lo importante que es la victoria de Melgar, recordando que es una victoria de visita. Si queremos recordar partidos que los equipos peruanos ganaron en otro país en Copa Libertadores, los ejemplos no son muchos. Lo normal es que el equipo peruano siempre pierda, pero en esta ocasión Melgar lo supo hacer perfectamente bien. Manejaron los tiempos del partido, se jugó a lo que Melgar quería. Deportes Tolima, y esto lo dijeron los propios comentaristas del partido, parecía estar jugando al ritmo de Melgar. Melgar ponía la pauta, Melgar ponía el fútbol y Melgar decía qué era lo que tenía que pasar. Eran los jefes del encuentro. Deportes Tolima no encontraba la manera de darle vuelta a esa situación. Y aquí tenemos que decir un nombre clave para el equipo peruano, Kenji Cabrera. Un jugador de 22 años que ya hace mucho tiempo venía apuntando maneras en Melgar. Desde siempre se le consideró un jugador con mucho potencial, con un futuro incluso de selección peruana. Y que en este 2025 parece que por fin tendrá aquel momento consagratorio. Todos esperan que este al fin pueda ser su año. Ese año donde se convierte ya no en una promesa sino en una realidad. No solo para intentar llegar a la selección, sino también para convertirse en ese jugador que muchos saben que puede llegar a ser. Kenji Cabrera marcó un gol de factura para un primer tiempo maravilloso de Melgar. Una jugada desequilibrante, partiendo desde la banda izquierda, cortando hacia el medio como un extremo izquierdo goleador, rematando con fuerza muy pegado al palo del arquero. Con fuerza, velocidad y un buen 1 contra 1, Kenji Cabrera demostró que tiene esa capacidad escondida en sus pies, sabe cómo manejar esas situaciones, sabe moverse cerca del área, y esto era algo que parecía que venía perdiendo. Recordemos que Kenji Cabrera durante mucho tiempo estuvo jugando más por el medio campo, ofreciendo otras cosas, haciendo crecer su juego, pero perdiendo algo de protagonismo al momento de atacar. Ahora que Jefferson Cáceres no está en Melgar porque se fue a jugar a Inglaterra, podría ser una oportunidad para que Kenji Cabrera aparezca mucho más en el frente de ataque. Y yo creo que esa es la posición donde mejor se le puede aprovechar, sobre todo si pensamos en un futuro de selección. Además, eso no significa que no pueda ser polifuncional, puede funcionar por el medio y también puede funcionar por las bandas. Y eso es precisamente lo que necesita Perú, jugadores que sepan estar en más de una posición en el campo, que sepan rendir. Claro, tampoco da como para alzar a Kenji Cabrera por encima de todo, pero sí lo tenemos que reconocer. Su partido fue muy bueno, lo que aportó en Melgar no se veía hace un buen tiempo, y tomando en cuenta el contexto de jugar de visita en Copa Libertadores, claramente sube más el mérito que tiene. Melgar como equipo tuvo un partido muy serio desde la línea de defensa y tomando en cuenta que para este año el equipo había perdido a un montón de jugadores importantes, solo por decir unos nombres. Jefferson Cáceres, titular, se fue al Sheffield United. Pablo Lavandeira se fue a Alianza Lima. Jean-Pierre Archimbot se fue a Alianza Lima. Paolo Reina se fue a la U y Leonel Galeano se fue a Cienciano. Jugadores que pueden ser titulares en prácticamente todas las líneas. Melgar los perdió, pero en lugar de quedarse llorando porque les desmantelaron el equipo, salieron y volvieron a fichar, rearmaron el once y hasta cambiaron de entrenador cuando Marco Valencia venía haciendo un trabajo muy bueno el año pasado. Ahora con Ribonetto, su nuevo entrenador argentino, al menos en este partido, planteó una muy buena manera de ganarle a Tolima de visita, porque que un equipo peruano te gane de visita en Colombia no se ve todo el tiempo.
Y recordando que Bernardo Cuesta, seguramente el mejor delantero que tiene Melgar, está lesionado. También una mención para Matías Lazo, defensor peruano de 21 años, que para los que no lo conozcan, tiene una gran proyección y sobre todo un gran presente. Mide 1,88 m, puede jugar de central, puede jugar de lateral y no me deja de sorprender lo mucho que ha sido constantemente ignorado por los entrenadores de la selección. Nunca lo miraban y tienen que llegar estos partidos internacionales para que recién se percaten de que está ahí y que desde hace mucho tiempo, desde que tenía 19 años, viene siendo un defensa central de todos los peruanos, de los que tiene mejor capacidad para rendir en esas posiciones. Además es polifuncional. ¿Qué más quieres? Es un muy buen jugador y sobre todo es joven. Con este resultado, ahora Melgar tiene una buena parte de la eliminatoria encaminada. Ganar de visita y cerrar de local, tomando en cuenta que se juega en Arequipa, donde existe cierta cantidad de altura, coloca al equipo arequipeño como el favorito de la llave. Vienen con el marcador a favor, juegan en su casa, su estadio, con su gente, con su clima, así que tienen que ser capaces, si hacen un buen partido, de cerrar bien la llave. Con un empate clasifican, con una victoria obviamente también, y la única manera en la que se queden afuera, para mí, es que de pronto Deportes Tolima cambie la cara totalmente, se convierta en un equipo que juegue a otra cosa para superar a Melgar, o que Melgar se mande la pechofriada del año. Esperemos, obviamente, que eso no pase, pensando en el futuro de Melgar y en el otro gran tema importante que nos deja la victoria. Ganó Melgar, ganó Alianza. Hay gente diciendo que este año parece que a los equipos peruanos les puede ir mejor en la Copa Libertadores. ¿Es muy pronto para decir eso o ya estamos volando muy alto? Ganamos 2 partidos, contando la victoria de Alianza contra Nacional, ganamos 3. Y podemos ver esto de 2 maneras. Primero, la manera ilusionante, que sería decir que los equipos peruanos ahora sí están haciendo respetar la casa. Han dejado de jugar como los coleros de Sudamérica y están empezando a creérsela mucho más. Recuperaron respeto y sobre todo amor propio. El equipo peruano en Libertadores casi siempre salía sintiéndose perdedor, pero esta vez salieron sintiéndose ganadores y lo llevaron al resultado final. Por eso se ganaron 3 partidos, la mentalidad es muy importante. Y las victorias ahí se van a quedar. También podemos verlo de la manera realista. Esto, por mucho que hayan sido 3 grandes victorias, no deja de ser la fase previa de la Copa Libertadores. La Libertadores como tal aún no empieza, eso será ya en la fase de grupos. Estamos en las previas. Y para llegar a la fase de grupos el camino todavía es muy largo. Alianza tiene que hacer un excelente partido en la Bombonera para eliminar a Boca. Melgar tiene que cerrar con seguridad la llave en Arequipa y con eso clasificar a la fase 3, porque sí, muchachos, si Perú quiere tener más de 2 equipos en la fase de grupos, además de Universitario y Sporting Cristal, Alianza o Melgar tienen que pasar una fase más. El camino es largo, el camino sigue siendo complicado, pero claro, no por esto vamos a dejar de quitarle mérito a las victorias que han tenido. Tampoco es como para venirnos abajo y desmotivarnos. Se sabía que no iba a ser fácil y tenemos que tomar en cuenta que a estas alturas casi nadie le tenía fe a los equipos peruanos en la fase previa. Muchos ya se esperaban que Alianza Lima estuviera eliminado y mucho menos esperaban que le fueran a ganar a Boca. Melgar, si bien en la Copa Libertadores casi nunca le suele ir bien, en esta ocasión parece que lo están haciendo un poco mejor, sobre todo por esta victoria en Colombia. Las expectativas eran muy bajas y estas victorias suben las expectativas mucho más. Tal vez ahora el público peruano empiece a exigirle otras cosas a estos equipos peruanos. No sé si sería lo correcto o lo ideal, pero lo cierto es que están dando mucho más de lo que esperábamos que podrían dar. El hincha peruano está acostumbrado a ver a sus clubes pues siendo humillados en la Libertadores, sin generar ningún peligro, sin sorprender a nadie, y esta vez están sorprendiendo, y no solo nos damos cuenta nosotros, también se dan cuenta en otros países. Y esto es algo que tenemos que reconocer, ayuda ahora sí, al menos un poquito, a mejorar la decaída imagen que tiene el fútbol peruano internacionalmente. No hablo de la selección, ya de por sí la selección tiene su propio problema aparte. Hablo de la liga peruana, que siempre ha sido considerada como una de las peores de toda Conmebol, de las de más bajo nivel. Y la única manera de quitarnos ese estigma de encima
es con buenos resultados internacionales. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, ver a equipos peruanos pasando fases, que los equipos peruanos tengan buenos resultados, que hagan goles, que jueguen bien. Esa es la única manera en la que podremos cambiar la percepción que se tiene de nuestro fútbol. Y así también el jugador peruano se va a poder revalorizar y no dependerá exclusivamente de la selección. Un dato curioso es que a veces parece que cuando a la selección peruana le va muy bien como antes, a los equipos peruanos les va muy mal. Y ahora que a la selección le va hasta el fondo de la tabla, los equipos peruanos lo hacen algo mejor en la Libertadores. Como que no podemos tener las dos cosas al mismo tiempo, siempre hay algo que se tiene que sacrificar. Ha sido una gran semana para los peruanos internacionalmente y eso es algo que no se vivía hace mucho tiempo. Melgar y Alianza Lima pueden alegrarse, lo pueden celebrar, pero lo último que deben hacer es dejarse estar, dormirse en los laureles y creer que ya el trabajo está hecho. Lo que sí creo es que los dos equipos saben que todavía queda 90 minutos por delante. Si realmente quieren sorprender al resto de Conmebol y que esto no quede solo como una anécdota, tienen que hacer otro partido como mínimo igual de serio que los que hicieron esta semana.